En Radio Universidad Tarapacá presentamos Ingeniería al Aire, un espacio de la Facultad de Ingeniería y el proyecto Ingeniería 2030 para la conversación científica, tecnológica y ambiental. Muy bien, estamos en un nuevo capítulo de Ingeniería al Aire aquí en Radio Universidad de Tarapacá. Estamos en la segunda temporada y este es el capítulo número 7. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Ingeniería al Aire. Quien conduce es Julio Morales. Hoy tenemos un capítulo muy interesante relacionado a las vinculaciones que se pueden generar con industrias y con empresas que son locales y no tan locales, les vamos a llamar. Las palabras claves del día de hoy a través de la 95.9 FM en Arica y en todos los territorios por YouTube son maderas, eficiencia energética, productividad, Corfo, Civiter. Hoy nos visita Claudio Borges. Él es empresario maderero con más de 30 años de experiencia, actual dueño de Maderas Borges en Chile y Maderas Borges Bolivia, diseñador y creador de innovación en hornos y secado de maderas. Además es ejecutor del proyecto Corfo Innova y generador de 2 patentes, que ahí vamos a estar conversando. Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo le va en esta mañana? Hola, Luis. Bien, muy bien. Bien, Julio. Estamos en la Radio Universidad de Tarapacá. Hoy día vamos a conversar sobre el trabajo que ha desarrollado, tanto de manera individual como con algunos apoyos de la Facultad de Ingeniería y de Corfo, ¿ya? Muy bien, cuéntenos de su empresa, de qué se trata Maderas Borges, cómo nace esto. Además tiene 30 años de experiencia, es harto. Claro, sí, bueno, yo llegué a Arica, trabajé mucho tiempo como empleado público, la famosa empresa portuaria de Chile. Esa empresa se privatizó, pasó a manos privadas, y a nosotros nos dijeron, hasta luego señor, aquí tenemos que irnos claramente, y ahí empezamos a ver qué es lo que trabajamos. Tuve la suerte de conocer a algunas personas y tomar el rubro en la madera. Entonces tuve que viajar a Bolivia, conocer el mercado y empezar a comprar madera y traerla para Chile. Más que nada para el mercado local, y también la idea siempre fue también el mercado nacional. Pero así empezamos de a poquito, digamos, trayendo un camión, después 2 camiones, de a poco, digamos. Y ahí nos fuimos dando a conocer, tanto en Arica como en Santiago, que nosotros proveíamos de madera, maderas nativas, digamos, especialmente de Bolivia, que son las maderas de muy buena calidad. Son mejores que las chilenas en realidad. Claro, porque igual es extraño como maderas, ¿de dónde sacan maderas? Si en Arica no hay mucho árbol que digamos, entonces es como complejo tener una industria relacionada a lo mismo acá. Es un poco extraño, pero también tenemos que pensar que tenemos frontera con Bolivia, también con Perú, y ellos tienen muchas maderas, sin duda. Claro, de todas maneras, bueno, es porque está también la selva por esos lados, los lugares más verdes. ¿Y cómo funciona Empresas Borges? Ya tiene una expansión también por lo que predecíamos allá en otro país. Claro, lo que pasa, digamos, que hubo que pensar muchas cosas. Bueno, nosotros traíamos madera de Bolivia, pero también de Perú, pero tenía un problema, digamos, que era el asunto del secado de la madera. O sea, la madera llegaba húmeda a Chile, y eso, lógicamente, cuando se hacían los trabajos, no era un trabajo óptimo, porque la madera tiene que estar secada al horno. Claro, o sea, ¿como qué tipo de pieza realiza? ¿Puertas? Exactamente, nosotros proveemos a algunas empresas constructoras y también a particulares, ya sea de puertas, ventanas, más que nada puertas y ventanas, pisos también. Comprendo. Entonces, pero esa madera tenía que ser secada, digamos, al horno. Y ahí teníamos un problema, que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, o sea, hasta el día de hoy, lo que es en Bolivia, Perú, hay un problema en cuello de botella, digamos, con el asunto del secado de la madera, porque no hay hornos. Y los hornos son muy caros también. Entonces, era un problema que había que darle solución. Bueno, yo hace algunos años atrás busqué una solución a eso y mandé a comprar un horno a la China. ¿A China? A China, exactamente. ¿Ya? Y bueno, vi la publicidad por internet, la como... cosa se veía bastante interesante, pero bueno, al final compré el horno, pero me di cuenta que en el fondo era una estafa, no servía para nada el horno. Ya. Lo ocupé una sola vez, no secó la madera, y al final deseché esa posibilidad,
Y ahí ya después me fui a Bolivia viendo cómo secamos la madera, secamos en otros lados, pero también lógicamente encarecía mucho. Y después de eso, hace algunos años atrás, hace como 5 o 6 años atrás, me salió un trabajo de lo que era la provisión de madera para el Palacio Pereira de Santiago. Ya. Nosotros como empresa... Buena pega ahí. Sí, nosotros es la obra más grande que ha hecho el MOP, digamos. La obra más grande, digamos. Y esa obra nosotros como empresa ariqueña ganamos una licitación. Claro, ganamos a todas las empresas de Santiago por la provisión, digamos, de madera local. Arica siempre Arica. Arica siempre Arica. y lo ganamos. La verdad que estábamos muy contentos. Fue una venta de más de 300 millones de pesos. Así que fue muy interesante. Y hace 6 años atrás era plata. Bueno, la cosa es que al final yo viajo a Perú, ganamos nosotros digamos la licitación, viajo a Perú contento a comprar, digamos, el nogal, compro el nogal y bueno, voy a una empresa en Lima para que me sequen la madera y la verdad es cosa que ni una empresa en Perú se atrevió a secar el nogal. No, me dijo, no nos interesa porque es una madera muy complicada de secar. ¿Y por qué es tan complicado? Porque esa madera, digamos, contiene aceite. La otra tiene agua, digamos, pero esta tenía aceite. Y la verdad las cosas que era muy, muy difícil de secar. Bueno, al final el tipo lo ofrecía hasta 2 veces el valor y nadie quiso. Y ya yo estaba con el problema encima y tuve que traer la madera para Arica y ver qué hacía. Y ahí empecé con la idea de inventar un horno de secado de madera. Aquí comienza la creación. Aquí comienza la creación, que fueron 6 meses casi sin dormir, digamos. 6 meses. Exactamente. Y tuvimos problemas, se nos quemó la madera. Fue toda una odisea, la verdad las cosas. Pero era la madera más difícil de secar del mundo. Bueno, al final logramos secar la madera. ¿Y qué, como de una manera más artesanal? O sea, completamente artesanal. Ya. La secamos con agua. Y la verdad las cosas que dio un resultado bastante interesante. Sí, me imagino que quienes nos están escuchando dicen, pero ¿cómo con agua? ¿Cómo si tiene que secarla? ¿Cómo le va a echar agua? Es irrisorio. Pero la verdad las cosas bueno, yo siempre tenía la idea de que la forma de secar la madera es con agua. La verdad las cosas. ¿Pero nos puede explicar, por favor? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que la madera tiene la sangre como los seres humanos, que es la savia, digamos. ¿Ya? Y eso tiene que lavarse. Entiendo. Generalmente cuando yo compraba madera en Perú, había 2 tipos de madera. El caso del cedro, que era una madera que venía de la montaña y la otra madera venía de los ríos. O sea, la transportaban a través de los ríos. ¿Ya? Y nosotros como madereros, si a mí me mostraban una madera que era de la montaña y otra madera que era transportada por el río, yo siempre me quedaba con el río porque era una madera de mucho mejor calidad. Entonces, tanto tiempo en el agua, lógicamente que disolvía la savia y la madera era una madera de excelente calidad. Desde esa vez yo dije, no, aquí el agua juega un factor tremendamente importante. Netamente un trabajo de observación y prueba y error igual. Exacto, bueno, fue todo prueba y error en realidad. Y claramente que por ahí estaba la cosa. O sea, todas las personas que secan la madera dicen, no, con agua es imposible, ¿cómo va a secar con agua? Sí, parece raro. Parece rarísimo. Y bueno, yo leí mucho cómo se secaba el nogal en España, digamos, y la verdad las cosas que el trabajo eran 3 meses la madera encastillarla y después meterla 40, 50 días al horno y recién se secaba. Entonces era un trabajo tremendamente largo, engorroso y caro. Bueno, al final nosotros logramos secar la madera en 6 días. O sea, ¿En 6 días? Sí, el horno que nosotros, bueno, están los hornos convencionales, que secan la madera dependiendo el espesor y el tipo de madera, Sí. la secan en 25, 35, 45 días, más o menos. El nogal es casi imposible secarlo, la verdad. Y nosotros logramos secar la madera, esto es lo importante, digamos, de este proyecto, que nosotros hay maderas que nosotros secamos en 3 días. En 3 días, ese nivel de productividad es muy óptimo. Exactamente, por eso que, bueno, la Corfo también cuando vio esto, Chuta dijo que es lo que pasa acá, dijo, esta cuestión está muy interesante porque no hay horno en el mundo que seque 3 días. Claro, y ahí entra como en esta historia que estamos resumiendo, porque es mucho más larga, sí. El trabajo justamente de postular un proyecto y como de alguna manera ayudado por los laboratorios de la Facultad de Ingeniería que
también prestaron como la parte más técnica y fueron resolviendo ahí como co-creando lo que se llama. Sí, fue todo algo bien interesante cómo se fue formando eso. Uh-huh. Bueno, yo en realidad fui a la Corfo un día por otro proyecto que es completamente diferente. ¿Ya? En el asunto, bueno, había una cierta relación con el asunto de la madera, pero más que nada no con el secado. Y en ese tiempo estaba el señor Cabral, director de la Corfo, y yo fui para allá para hacer otro trabajo, era turístico más que nada, ¿Ya? la confección de cabañas en Putre. Uh-huh. Y bueno, al final, este señor pidió tener una reunión con nosotros en el lugar, digamos, fueron para allá. Y empezamos a conversar, y oye, ¿cómo lo vas a hacer con esto? ¿Pero cómo tú secas la pelota? Y nosotros inventamos un horno y lo secamos en un tiempo muy acotado. Entonces, ¿pero cómo? Me dijo, bueno, empezamos a ir ahí. Bueno, al final, él nos dice que, ¿por qué no trabajamos junto con la universidad para desarrollar esto que vaya escalando, digamos, que sea algo mucho más profesional? Y así nació la idea, digamos, de trabajar junto con la universidad. Yeah. Y lo fundamental de haber trabajado con la universidad, de que lo mío era muy rudimentario. Claro, yo fui a su casa, claro. Tuve el agrado, el honor de poder visitar las instalaciones y claro, un antes y un después es sumamente comparable y meritorio. Exactamente, es verdad eso. Claro, ¿no? Yo tenía un horno muy rudimentario, pero también era muy efectivo, esa es la verdad. Entonces, al final, bueno, trabajamos junto con la universidad. Uh-huh. El aporte que tuvo la universidad, sus profesionales, fue, pero para mí, fundamental, porque yo no entendía, o sea, yo sabía, digamos, cómo se hacía un horno, todo eso, pero no tenía la parte técnica científica. Y ese fue el aporte que tuve de parte de la universidad. Y trabajamos en conjunto, ambos nos apoyamos y trabajamos y fuimos creando cosas y haciendo crecer este horno, digamos, que ya está en un nivel bastante aceptable. Falta todavía, yo creo que más adelante lo veremos, pero la cosa está muy interesante. Aquí dejamos el dato que a raíz de toda esta historia se crea el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería Térmica Aplicada, que se aprobó formalmente por parte de la universidad el 19 de diciembre del 2024. Ahí tengo ese dato bajo la manga. Qué bueno. Bueno, también debo felicitar a Diego, un joven que está trabajando con nosotros, que viajó a Bolivia, porque allá se hicieron, digamos, los primeros testeos. ¿Ya? Y él ayudó tan interesante este proyecto que lo utilizó como para su memoria, digamos. Buenísimo. Y fue tesis. Su tesis, exactamente. Y me invitó el lunes pasado, y yo desgraciadamente andaba de viaje. Pero sí estuvimos brevemente con él. Ya, perfecto. Y él estaba muy agradecido, y la verdad es cosa que también aprobó con un 7, así que están todos muy entusiasmados con el proyecto, que este proyecto tiene mucho, pero tiene mucho futuro, y hay que sacarle provecho. O sea, la idea es dejarlo siempre ahí y avanzar en todo lo que se pueda, digamos. Sí, felicitamos a todas las personas que también han hecho práctica en empresas Borges, que siempre hay como la posibilidad de gestionar este tipo de acciones con la finalidad de seguir trabajando en conjunto. Bueno, a quien coordina el encargado del centro que estamos mencionando también se le dice CIDITER. Uh-huh. CIDITER, sí, estoy bien. Que es Luis Cisterna, que lleva a cabo ahí algunas gestiones del proyecto. Y bueno, ¿cómo ha sido esto de poder desarrollar patentes? Que ya es como una escala mayor, porque se nos ocurre la idea, esto va madurando, vamos probando, ¿cierto? Y eventualmente uno podría como patentar estos prototipos, estas ideas que surgen. Claro, eso digamos, cuando nosotros logramos sacar el local, en un 100%. Yo me acuerdo cuando la madera llegó a Santiago, al Palacio Pereira, los arquitectos lo primero que hicieron fue medir la madera, que según la normativa tenía que llegar a un 12% de humedad, y eso se cumplió. Ya, entonces lo solicitaba la licitación. Exactamente, eso era primordial, o sea, la madera tenía que llegar al 12%, y nosotros lo logramos 6 días. Entonces, bueno, tiempo récord. Nosotros dijimos, hay algo acá muy interesante. Bueno, yo en realidad, todo esto nació, digamos, por la necesidad. O sea, yo tenía que secar esa madera, sí o sí. Y por esa necesidad logramos hacer todo lo que hicimos para poder llegar a secar la madera al 12%. Bueno, al final me doy cuenta de que había algo interesante en nuestras manos, que teníamos que sacarle provecho. Conversamos con el asunto de la patente, INAPI,
Pedimos toda la información, nos dijeron sí, me dijo yo creo que esto existe. En realidad nadie nos creía, esa era la cosa. Pero ¿cómo nadie nos pasa? creía? Y la gente como que se considera de hecho, extravagante. De hecho, la universidad tampoco nos creía mucho. Pero no, dijo, pero si esta cuestión no creo, dijo, debe existir. Bueno, la cosa es que al final los de la universidad se dieron cuenta que tampoco existía. Vamos. Y ahí le tomaron, digamos, a decir, en realidad sentémonos a conversar. Ya. Y la persona de INAPI también, o sea, no, dijo, yo le voy a mandar un ejemplo. Nos mandó un ejemplo que en realidad ni se parecía. Bueno, al fin y al cabo, nosotros hicimos una memoria, mandamos más de 400 hojas para Santiago, demoramos 3 meses en hacerlo, y después de 2 años fue aprobado la patente sin ninguna observación. Buenísimo. Y con felicitaciones también. Felicitaciones también. Bueno, la cosa es que al final eso ya está en el diario oficial, ya está, digamos, ya la patente está ahí. Está completamente aprobado. Completamente, claro. Y se replica en Bolivia. Por ahí va el plan. Se replica en Bolivia. Bueno, en Bolivia al final yo me instalo en Bolivia con Maderas Borges Bolivia. ¿Ya? Yo no lo hacía porque no tenía solucionado el problema del asunto del secado. Como ya tenía, digamos, sabía cómo secar la madera, abrimos una empresa, digamos, en Bolivia. Y estamos trabajando hoy en día, estamos dando trabajo a muchos bolivianos. Qué bueno. Pero más que nada, estamos yendo más que nada a la parte social. O sea, nosotros estamos en una parte a 5 horas de Santa Cruz, que es un pueblito muy pequeño, que hay mucha gente, pero también no hay trabajo. Y la verdad las cosas que... Hay 2 cosas que está haciendo, digamos, Maderas Borges Bolivia. Uno es la recuperación de las maderas, que se bota ya, los tipos la botan, la queman, la botan, simplemente la botan. Yo veía la manera de cómo van a botar esto. Y nosotros formamos una línea de trabajo allá, si esto no se puede permitir, o sea, esta vez no se puede quemar. Y entonces la línea de trabajo que nosotros tenemos allá en Bolivia es la recuperación de todo, digamos, estas maderas. Y hacemos fuentes, tablas de picar carne, hacemos pero cantidad de cosas y le estamos dando trabajo a la gente del pueblo, pero más que nada también a las mujeres. Las mujeres tienen una particularidad que no lo tienen los hombres, que la psicotoxicidad es mucho más fina la de ellas. Claro. Entonces el trabajo del asunto del lijado, del barnizado, de la terminación de la pieza, las mujeres lo hacen pero muy, muy bien. Y ahí le estamos dando trabajo allá a las mujeres. ¿Qué trabajo tienen? El cocinar, lavar la ropa. Pero le falta lo otro, digamos, que se puedan desarrollar como personas para mantener a su familia, y lo estamos logrando. O sea, en este minuto no tenemos tanto, pero por lo menos hay como 8 mujeres trabajando. Qué bueno, felicitaciones también. Así por ello. Claro, y por eso, estoy feliz por eso, digamos, y también por lo otro, el asunto de la recuperación de las maderas. Estamos haciendo cosas muy interesantes en lo que es la recuperación de las maderas. Hay unas maderas que se botan que son pero hermosas, perfectas, y las botan porque a nadie les sirve. Entonces eso no puede ser. Antes como de ir cerrando, que el espacio no es tan amplio, consultarle sobre el tema de diseñar proyectos, como la escritura, toda esa parte, cómo lo hace, y además de con quiénes trabaja, quizás su núcleo empresarial. Bueno, esta es más que nada acá, digamos, en Arica, más que nada familiar. Trabaja mi mujer, trabaja mi hija, digamos, y mi hija es administradora en empresa, no sé cómo cuento. Sí, eso es. Y diseñadora también. Claro. Entonces, con ella vamos viendo, y yo también estudié arquitectura. Ah, buenísimo. Entonces, diseñamos todas las cosas, digamos, todas las cosas que hay que construir y fabricar. Y el asunto, digamos, de lo que fue de la patente, la Natalia fue fundamental en todo esto, porque fue un trabajo muy arduo. O sea, fueron 400 hojas que tuvimos que presentar, digamos, en parte técnica. Fue un trabajo bastante minucioso, claro. Pero muy bien hecho. Muy bien hecho. Como para fundamentar. Bueno, la editorial de nuestro último newsletter es escrito por Natalia Borges, para que lo busquen en nuestra página web, lo puedan consultar. Ahí además hay otras noticias de la Facultad de Ingeniería y del proyecto Ingeniería 2030. ¿Dónde podemos encontrarles algún número de contacto, por ejemplo, que las personas puedan tener acceso a esta maravilla que han creado, que finalmente es un horno de secado que ayuda como a bajar los índices de humedad en la madera y finalmente comercializarla, trabajarla, como hemos conversado? Claro, bueno, nosotros, en Instagram, estamos en Instagram, Maderas Borges,
Ahí salen varios productos que nosotros hacemos en Bolivia, no tanto el horno, pero también hay unos por ahí el horno. Ya. Y está también nuestra página www.maderasborges.cl. Muy bien. Facebook creo que también yo lo estuve Facebook también, investigando. exactamente, sí. Maderas Borges. Sí, uno busca Maderas Borges y va a aparecer. Ella aparece también. Ya. Y lo otro, bueno, no sé todavía si falta tiempo, pero agradecer especialmente a la Corfo, digamos, que se portaron muy bien con nosotros, nos creyeron siempre. Y ya terminamos el proyecto, fue cerrado el proyecto sin ningún problema. Y también a la universidad por todo el apoyo técnico, científico que nos entregó a nosotros para nosotros haber avanzado y haber crecido mucho lo que es poder entender, digamos, el asunto del secado de la madera. Y también la profesionalización, porque claro, me imagino que muchas emprendedoras y emprendedores cuando comienzan en los distintos rubros que puedan haber, parten como con bajos recursos, como más desde el ingenio para poder resolver los problemas, pero el profesionalizarlo igual es como una misión que también tiene la universidad, la facultad de ingeniería, que hay vínculos con las empresas, con las industrias, entonces es algo que se va construyendo como a nivel social. Es muy importante también lo que mencionó de Bolivia, lo que están trabajando allá, como ese, no sé, darle un sentido más allá de solo tener las labores domésticas de las personas, hombres inclusive, como poder desarrollarnos en otro ámbito. Entonces es muy bonito todo al final como la sinergia que confluye entre lo social, la empresa, la academia. O sea, de todas maneras eso va siempre va, digamos, como a lo que lo acompaña. Yo pienso que al final un empresario tiene que también dar la mano en ciertas cosas, digamos. Uno tiene que ver la parte humana de las personas que trabajan. Yo logré algo muy importante allá en Bolivia, que es la unión de los trabajadores y que se crean cuentos. Y también yo les dije acá, esta cosa, que hay una empresa que esté haciendo lo que yo estoy haciendo, allá nunca se había visto. Es una empresa bastante grande, tiene mucha maquinaria, estamos todos los días creciendo, y yo les digo a ustedes, aprendan a querer su empresa. Y ellos lo han hecho, o sea, me llaman por teléfono, siempre están pendientes de mí cuando yo estoy acá en Chile, digamos. Yeah. Cuando se viene, etcétera, etcétera. Entonces se ha creado algo que es muy, 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 muy potente y muy valioso. Una comunidad también. Exactamente. O sea, al final tiene que ser así, sí. Tiene que haber armonía, digamos, entre los trabajadores y el empresario. Tiene que ser así. Así las cosas funcionan mucho mejor. De todas maneras, todavía no nos vamos, ¿eh? Yeah. Para que la gente en la casa no cambie de dial. Yeah. Queremos saber sobre las proyecciones, sobre qué se viene en el futuro en Maderas Borges, que vamos a abrir una en Perú, en Argentina, no sé cuál es el plan. Bueno, lo que está relacionado con el asunto del horno, bueno, espero que la Corfo esté escuchando. Eso. Y ver la alternativa, digamos, de seguir avanzando en esto. O sea, hay cosas, hay un asunto que es muy interesante y al final yo sé que lo podemos lograrlo junto con la universidad, que es el asunto de la madera termotratada. La madera, digamos, en Chile hay dos hornos de termotratado que lo tiene Arauco y otra empresa más, que son unos muy caros, muy, muy caros, que al final hacen el proceso casi de carbonización de la madera como lo hacen los japoneses. Los japoneses, por ejemplo, antes quemaban la madera porque le daban ciertas propiedades al quemarla. Entiendo. Estas empresas de Arauco y otra más hacen el termotratado a las maderas que no son muy valiosas. Hay maderas que son valiosas y otras que no son muy valiosas. Un ejemplo como el pino, ¿no? Es una madera valiosa, pero se le pueden sacar ciertas propiedades que la pueden hacer mucho más que tengan un mayor valor en el mercado nacional e internacional. Y a eso queremos llegar nosotros. Allá en Bolivia también hay muchas maderas que no son, digamos, valiosas, pero se puede llegar a lo mismo al pino, o sea, hacer el asunto termotratado, pero no con calor, sino con vapor. Y ahí estamos hablando con la universidad y yo sé que vamos a llegar a lograr otra cosa que también es sumamente importante, o sea, lograr maderas que no son valiosas, digamos, y hacerlas valiosas, hacerlas, digamos, que sean más útiles para el mercado, siendo una madera mucho más estable, que no le entre los bichos, etcétera, etcétera. Porque hay maderas, un ejemplo, como el caso del cedro, que es una madera blanda, es una madera de muy, muy buena calidad, pero por los años, digamos, ha ido creando defensas, ¿ya? En el caso del cedro es una madera que uno la muerde, o el aroma que tiene, es que es muy exquisito,
y amarga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan las termitas, estas plagas de termitas a la madera acero, no le hacen nada porque es una madera amarga, no le gusta a las termitas. A las termitas les gustan las maderas dulces, como por ejemplo, o aromáticas, como el pino. El eucalipto también le entra a la termita. Entonces, y los árboles hacen lo mismo. O sea, hay árboles que van creando sus defensas. Claro. Y hay otros árboles que son más jóvenes que no tienen esas defensas, pero nosotros podemos ayudarlas. Claro, con lo que llamamos la adaptación a los medios. Muy bien, las últimas palabras, saludos quizás a sus trabajadores, familia, para ir cerrando. Bueno, un saludo a los... Aquí no hay muchos trabajadores en Arica, pero más que nada en Bolivia. Nos pueden escuchar por YouTube. Sí, también, por supuesto. Saludo especialmente a mis trabajadores en Bolivia, que pongan el hombro, ¿no? Aquí vamos a salir adelante todos juntos. Déjale. ¿Y a la familia, Natalia? Bueno, a mi hija que siga avanzando en todo esto, el asunto de las maderas bórticas, que es un trabajo muy, muy bonito, muy interesante, y que le ponga más el hombro nomás, pues esa es la idea. Que puro poner el hombro. Claro, y a mis trabajadores, que son unos peruanos que tenemos, que son muy buenos, también, digamos, a poner el hombro. Eso, hermanos peruanos, bolivianos, y bueno, a Ciditer de la Facultad de Ingeniería, que también ha ayudado en todos estos procesos, y por supuesto a la Universidad de Tarapacá. Muy bien, Claudio, te despedimos en este instante, voy a dar unos avisos y vamos cerrando el programa. Ya, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web @fi.uta, @ingeniería2030. Perdón, de nuevo voy a hacerlo, Raúl. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestras páginas web @fi.uta, @ingeniería-2030 y @radio Utarapacá. Las páginas son facultad-ingeniería.uta.cl y www.ing2030.cl. Informaciones importantes a esta hora. Les contamos que el calendario de convocatorias 2026 de desarrollo productivo ya están disponibles. Programa Desarrolla Inversión Productiva, Fortalecimiento Productivo y Control de la Mosca en la Fruta de la Agricultura Regional de Arica desde el 9 de febrero al 10 de marzo. La red de asociativa Etapa de Diagnóstico del 14 de abril al 12 de mayo. La red de mercados Etapa de Desarrollo del 14 de abril al 12 de mayo también. Y la red asociativa Etapa de Desarrollo en las mismas fechas. Programa de difusión tecnológica cierra el 1 de abril desde el 18 de febrero. Semilla inicia desde el 4 de marzo al 1 de abril. Viraliza formación del 1 al 22 de abril y viraliza eventos del 1 al 22 de abril también. Semilla expande del 15 de enero al 24 de febrero. Semilla inicia empresas lideradas por mujeres del 17 de marzo al 16 de abril. Semilla emprende empresas lideradas por mujeres del 17 de marzo al 16 de abril. Y escalamiento del 18 de mayo al 17 de junio. Todos estos calendarios son de Corfo. Por último, para cerrar, el Semilla inicia del 17 de noviembre al 17 de diciembre y el Semilla expande en las mismas fechas. Más información se pueden encontrar en corfo.cl. Hasta aquí el programa Ingeniería al Aire a través de Radio Universidad de Tarapacá 95.9 en su dial FM y en todos los territorios a través de su canal de YouTube. Agradecemos su sintonía y esperamos encontrarnos en un próximo capítulo. Soy Julio Morales, periodista de la Facultad de Ingeniería. Hasta pronto. Ingeniería al Aire fue una presentación de la Facultad de Ingeniería y el proyecto Ingeniería 2030 de la Universidad de Tarapacá, un espacio dedicado a la conversación científica, tecnológica y ambiental con la ingeniería como motor para cambiar el mundo.